Hola, bienvenidos, buenos días. Vamos a empezar la actividad del día de hoy. No pararon de fumigar. Aunque a don Diógenes lo habían bañado en agroquímicos 2 veces en noviembre, como lo describió su esposa luego de su funeral, poco y nada cambió durante el mes de diciembre. El abuelo, de 75 años, si hablo sin... ¿me escuchan? No, mejor estuvo internado en terapia intensiva hasta el día de su muerte. Se sumó así a la lista de víctimas que en silencio no para de engrosarse, mientras en Argentina volvió a crecer en 2017 el uso de agrotóxicos. Fueron casi 4 millones de toneladas el año pasado y se espera que las ventas sigan escalando. Diógenes Omar Chapelet tenía 8 hijos y vivía en un pequeño caserío a 3,5 kilómetros de la comuna de Marcelino Escalada, un pueblo del departamento santafesino de San Justo, que según el último censo tiene 2.000 habitantes. Alrededor de su casa hay 2 campos, uno de ellos pertenece al presidente comunal, José Faleto. En esos terrenos estuvo fumigando el mosquito, que en los primeros días de noviembre pasó a 25 metros de su casa. Diógenes estaba en el patio, quedó empapado de veneno y se le cerró el pecho. A partir de allí los síntomas no pararon de empeorar. El abuelo Diógenes no se recuperó de su primer baño de agrotóxicos cuando, una semana después, el viento volvió a regar su patio de veneno. Esta vez fue fatal. Poco después fue internado en terapia intensiva hasta su muerte. Acá ya es imposible vivir, dice el hijo. Hay niños y mi madre de 74 años tiene problemas pulmonares. Todos estamos afectados por el veneno. Lo único que te queda es meterte adentro de las casas, pero no es suficiente porque el veneno sigue quedando en el suelo, se levanta al viento y te lo trae. Nosotros no tenemos agua de red, sino de pozo. Sabemos que está contaminada, fumigan al lado del pozo. Sergio recuerda cómo era esto antes, era naturaleza pura. Ahora ya no han quedado pájaros, se han muerto los cuises y ya no se ven liebres. Las plantas se secan, los frutales, las huertas, todo se ha muerto, está todo enfermo. Diógenes murió porque salió al patio de su casa a ver caer la tarde. Y una de las últimas cosas que dijo fue que nadie más sufra lo que yo sufrí los días que estuve envenenado. Pocos meses más tarde fueron nuevamente fumigados y toda la familia era afectada: Carlos, Cintia y Carla, esta última de tan solo 11 años. El doctor Adolfo Porcheto, director a cargo del SAMCO de Ramallón, un centro de salud de una localidad cercana, diagnosticaba reacción alérgica en los ojos, cara, oreja y manos, acompañada de cefalea intensa e hipotensión aguda. En septiembre del año pasado, una nena de 12 años comió una mandarina que encontró camino a su clase de catequesis y murió. Fue en Murucuyá, Corrientes. La fruta tenía furadán. La pequeña se llamaba Rocío. La intoxicación fue tan fuerte que falleció poco después camino al hospital. ¿Y qué pasa por acá? Más allá de los casos que siempre ponemos, el de Nicolás Arévalo, que no tuvo la suerte de llegar al hospital lamentablemente y falleció en Corrientes. Su prima Celeste Esteves, que sí llegó y estuvo a punto de un trasplante hepático y que sigue aún en cuidado, en tratamiento. Ella tuvo una hermana posteriormente con malformaciones que se llama Azul. Y Nicolás Kili Rivero, que sí llegó acá con una insuficiencia hepática y falleció acá. En los últimos meses, un niño de 1 año y 2 meses, oriundo de la provincia de Santa Fe, en el límite con Chaco, derivado en el mes de mayo por insuficiencia hepática aguda. Según referencia materna, en su hábitat es común la fumigación con glifosato. Luego del tratamiento correspondiente acá, y cuando ya se había resuelto esa insuficiencia hepática, regresa a su provincia. Y posteriormente, y antes de la fecha acordada para el nuevo control, presenta nuevos síntomas por lo que lo derivan y diagnosticándose esta vez una aplasia medular severa y sometiéndose finalmente a un trasplante de médula ósea. Otro paciente, por mencionar algunos, al menos los que yo tuve conocimiento, oriundo de la ciudad de Santa Rosa, de 2 años aproximadamente, con misma insuficiencia hepática, refieren que días previos a los síntomas realiza viaje a la casa de los abuelos en una zona rural y que estuvo en contacto con agrotóxicos y terminó en un trasplante hepático. Como ya dijimos en los encuentros previos que venimos teniendo desde el 2011,
el objetivo es el de reflexionar, el de denunciar la impunidad que hay alrededor de todo este tema. Este tema no funcionaría sin la impunidad de muchos de las sociedades científicas, de la prensa, de la justicia. Pero por sobre todas las cosas, desempolvar el pensamiento crítico de los profesionales de la salud, ¿no?, entre los que también me incluyo, no es que eche culpa a nadie, que a esta altura, a más de 20 años de instalar un sistema veneno dependiente, podamos de una vez por todas instalar la agresión tóxica de manera aguda o crónica a la que está siendo sometida la población como probable causa de enfermedad y muerte. No podemos seguir negando la realidad que viven muchos de nuestros pacientes. Y quería mostrarles, no los pegué para que se puedan ver. Cuando los pacientes, muchos de nuestros pacientes, uno les pregunta dónde viven, nos dicen en la ciudad. Esto es una foto de Urdinarraín, en Entre Ríos. Lo que está cercado es lo que ellos nos pueden decir que viven en la ciudad. Pero la ciudad son 10 cuadras, 15 cuadras. Acá el doctor Marino nos va a poder decir mucho mejor. Es uno de los lugares más contaminados. El resto es todo campo. No sé en qué cabeza puede caber si fumigan, ya sea con mosquito, con avión o con lo que sea, a 200 metros, 500 metros o a la distancia que sea. Además, adentro de la ciudad tienen los silos y además adentro de la ciudad están los depósitos habitualmente. Esa es la realidad que tienen nuestros pacientes. Esto está pegado en cualquier pared de este hospital porque hay una campaña contra el tabaco para salvar a los niños, ¿no? Obviamente nadie está a favor de que se fume delante de los chicos y uno sabe que el tabaco es tóxico. Protejamos a nuestros niños del tabaco, dice, tanto del inicio del consumo como de la exposición involuntaria. Exposición involuntaria. Exposición involuntaria que tienen todos los pacientes que viven en esa zona y que se fuman todos esos venenos, y exposición involuntaria que tenemos todos nosotros, donde esos venenos están puestos en la comida diaria. Y también hay otros carteles que dice que sin mosquitos evitamos el Zika, el dengue y el chikungunya. Esto es el Ministerio de Salud y por supuesto en el hospital hacemos la campaña. Yo no sé cuántos casos hubo de Zika y chikungunya, no estoy al tanto, si hay alguien acá que lo sepa. Lo que sí sé que los mosquitos que realmente ponen en riesgo la salud de los pacientes son estos. Este es un mosquito con el que fumigan a diario y como lo ven está dentro del casco urbano. O sea, fumigan y después van rociando todos los venenos a comprar el pan o a lavarlo en cualquier parte del pueblo. Y esta es la exposición que nuestros pacientes tienen también a diario en muchos casos. Esto es en una calle, no recuerdo si fue San Salvador. Es un nene jugando a la pelota, está en blanco y negro porque, bueno, por razones obvias de costo. Atrás están los hilos y lo que se ve como una nube es lo que él está respirando, ¿no? A diario. Bueno, parece que es hora ya también de defender y no dejar solos a los niños frente a los mosquitos, pero no solo los que producen dengue y chikungunya, que con sus impunes aspersiones avaladas por políticas actuales o pasadas producen alergias, vómitos, insuficiencia hepática, malformaciones, abortos espontáneos, en un momento que tanto hablamos de los abortos, ¿no? De estos abortos espontáneos que se producen en mujeres que quieren quedar embarazadas en niños en embarazos deseados, nadie habló y a nadie le interesa. Hipotiroidismo o cáncer. Y bueno, quería dedicar la actividad, esta pequeña actividad humilde, a Fabián Tomasi, trabajador rural, que en este momento está internado, ¿no?, peleando por su vida, y que tiene una polineuropatía tóxica por haber estado expuesto a estos venenos, trabajando, ¿no?, para llevarle el pan
a su hija Nadia. Y bueno, y darle la bienvenida a Damián una vez más. Es un orgullo siempre que estés acá acompañándonos. Y esta vez a Fernanda, que no la conocía personalmente, pero realmente es un placer que estés acá. La doctora María Fernanda Simoniello es profesora de la Cátedra de Toxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral. Y seguramente su currículum es más extenso, pero bueno. Damián Marino, licenciado en Química y doctor de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto para mí estar acá. Tengo una historia en el hospital que después en algún momento le voy a contar. Bueno, vengo a contarles un poco lo que fue nuestro trabajo en la provincia de Santa Fe. Yo soy de Santa Fe, trabajo en la Cátedra de Toxicología, como comentó Meche, y dentro de la Cátedra de Toxicología hemos tenido muchas oportunidades, consultas, sobre todo por este tipo de casos que Meche relata, consultas de intoxicaciones agudas, que sin lugar a dudas son sumamente preocupantes. Y en la época en que yo comencé a trabajar en este tema tenemos un gran vínculo con Toxicología de Cuyen, porque nuestra jefa estaba en ambos lados, así que todo esto era algo muy frecuente. Y me gusta contar un poco la historia, porque empecé a trabajar en este tema. Uno de los chicos que trabajaba en la cátedra me dice: Fer, tenemos que ver qué es lo que está pasando en mi pueblo. Yo soy de Santo Domingo y cada vez veo más a mis compañeros de la escuela más envejecidos, siempre están enfermos, algo les pasa, están todos trabajando con el campo y a mí me suena raro que en tan poco tiempo que nos separamos de que terminamos el secundario los veo mal. Pero no teníamos ni idea qué hacer, ni por dónde empezar, ni de qué se trataba. Entonces, de ahí en adelante arrancamos como 2003, 2004, a hacer lo que podíamos. En ese momento lo que teníamos para hacer era colinesterasa y ver qué diferencias había entre colinesterasa común, acetilcolinesterasa. Bueno, si están expuestos, obviamente están trabajando. ¿Qué pasa con el resto del pueblo? La gente también, a partir de acetilcolinesterasa, un marcador sumamente precario, nos permitía ver que estaban expuestos, pero no podíamos saber por dónde empezar. Y ahí fue que empezamos a tomar contacto con un grupo de la Universidad de Buenos Aires que se dedica a genotoxicidad. Y así fue que decidí cambiar rotundamente mi vida, dejar todo y dedicarme a hacer docencia universitaria y hacer el doctorado y dedicarme a investigar qué era lo que pasaba desde la genotoxicidad en estas poblaciones de la provincia de Santa Fe. Y empezamos, como empiezo en las clases en la facultad, ¿qué plagas? Bueno, es todo esto que en algún momento nos hace un daño, ya sea en la salud, en la producción, y necesitamos combatirla, y hay sustancias que están preparadas para eso, y fundamentalmente para casi todas estas plagas se utilizan sustancias químicas. Ahora hay algún tipo de repensar esto, que todo tenga que ser químico, pero hasta hace unos años atrás era casi la única manera de combatirla. Entonces estas sustancias, estos plaguicidas, decíamos, bueno, categoricémoslo, y hay muchísimas categorías para tener en cuenta cómo podemos categorizar los plaguicidas, pero lo que decidió la Organización Mundial de la Salud es en función de su toxicidad. Y ahí surge lo que en todos lados hablamos continuamente de las bandas. ¿Tienen más o menos idea cómo se calcula esto de las bandas verde, banda roja? ¿El glifosato en qué banda está? Verde. ¿Y por qué? Les cuento un poquito cómo se hacen estos cálculos. Se utilizan animales de experimentación, distintas concentraciones, y ponemos desde una concentración bajita se muere uno hasta una concentración más alta se muere la mayoría. Con eso construimos una curva, y con esa curva que generó la muerte de los ratones en un protocolo de investigación, decimos donde se murió la mitad, si por ejemplo probamos 20, donde se murió la mitad, que es 10,
ese valor es 8. Esa es la dosis letal. 50 de este plaguicida, por ejemplo, o de cualquier sustancia química. Se utiliza para todas las sustancias químicas por igual. Y eso nos da una idea de esa toxicidad. Decimos, el que más cantidad necesitamos para matar el lote de ratas es menos tóxico, y el que con muy poquito mata todo el lote es más tóxico. ¿Sí? Con esos numeritos hacemos este tipo de categorizaciones. Ahora, si yo estoy matando ratas a altas concentraciones para que se mueran y poder hacer estos cálculos, ¿lo puedo extrapolar a humanos? Sí, se pueden hacer algunos cálculos matemáticos que nos permiten extrapolar a humanos, considerando estos factores de incertidumbre que se llaman. Ahora, si a su vez esto lo quiero extrapolar a salud humana crónica, ¿me sirve? Esto es una muerte aguda. Entonces este cálculo y esta discusión de que si tiene que ser banda verde, tiene que ser banda roja o de qué manera se utiliza una sustancia, sí, me sirve para saber a priori qué tan tóxica es cierto, pero no sabemos nada de su toxicidad crónica. Entonces tenemos que buscar otras metodologías para investigar esto. Y a su vez, todos esos cálculos se hicieron con el principio activo solamente. Y en el formulado tenemos todo esto. Se agregan aditivos, hay impurezas, se agregan sustancias además para que se incorpore a ese organismo vivo que queremos combatir. No es lo que se investigó previamente. Entonces todas estas sustancias también pueden modificar la toxicidad. Y sistemas acá, y como ya estuvieron adelantándose en la charla de Meche, no es solamente los plaguicidas que se utilizan para cualquier uso, sino que nos vamos a poner a pensar en esas sustancias que se utilizan en el agro. Por eso este nombre de agrotóxicos. Son sustancias tóxicas sin lugar a duda y se utilizan en el agro. Y en el agro hoy en día podemos dividirlos en dos grupos de cultivos, intensivos y extensivos. ¿Eso también más o menos tiene idea de qué se trata? ¿Cuáles son unos y cuáles son los otros? Bueno, los extensivos son los que ocupan mucha superficie y las especies que se utilizan en general crecen bajo un sistema controlado. Los intensivos son los más chiquitos, áreas más pequeñas. ¿Qué podemos estar sembrando en algo intensivo? Hortalizas, frutas, hortalizas en general, y que como verán, estos son datos de toda la Argentina. 1000 hectáreas, 300.000 hectáreas, 250.000 hectáreas. Bueno, estos son los cultivos intensivos. Y esto lo cuento un poco porque en mi trabajo hicimos esa diferenciación. Hay diferencia entre los trabajadores de cultivos intensivos y de cultivos extensivos. Y estos son los extensivos, que como verán ya hablamos a partir del millón, y que en general se mantienen con sus altibajos a lo largo del tiempo en la producción. ¿Y quién falta acá? De los extensivos. Las sojas. Fíjense el patrón que llevan los últimos 20-30 años de estos cultivos. Trigo, maíz, girasol, sorgo. Ay, me pasé dos, perdón. Y cuando pasamos a las hojas, así. ¿Qué es lo que pasó? Se cambiaron las tecnologías agrícolas. Se generó un cambio en la semilla de la soja genética que permite que sea resistente al glifosato. De esa manera se evita tener que estar labrando la tierra a mano, se evita un montón de tareas rurales y con solo utilizar esa semilla modificada del glifosato, la semilla crece sola. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no estoy sacando los rastrojos y están quedando todos esos rastrojos sobre el suelo, van a empezar a anidar ahí ¿qué? Otros bichos, insectos, hongos. Entonces voy a necesitar cada vez más plaguicidas para poder combatir todo lo demás que crece junto con este sistema. Entonces nos encontramos con, ahí sí llegamos a esta, que tanto en cultivos intensivos como extensivos, y ahí no van a ver, pero era para no hacer tantas diapos, todos los cultivos, tanto de hortalizas, de frutas, como los de grandes extensiones, utilizan mezclas de plaguicidas. Entonces, todo lo que se investigó con esos ratones en esa caja al principio de la charla, no tiene nada que ver con la realidad.
Es un poco esa la idea que nosotros teníamos cuando empezamos a trabajar. Y estamos hablando de 200 millones de litros de plaguicidas que se utilizan por año en nuestro país. Es mucho. Y en algún lado van a parar. O sea, no quedan, desaparecen automáticamente. Se transforman en el ambiente, se transforman a veces en sustancias menos tóxicas, a veces en sustancias más tóxicas, a veces quedan persistentes, y eso tiene mucho que ver con lo que trabaja Damián. Así que yo en eso no me voy a meter, sino más en la parte biológica y el efecto biológico que estas sustancias hacen en las personas. Entonces, como decíamos, todos esos plaguicidas van a ir a terminar a algún lado. Por ejemplo, por escorrentía nosotros hemos trabajado también en la parte de ecotoxicología y pudimos observar que pueden generar efecto en la salud de los peces, ya sea los peces que naturalmente están en los ríos como los peces que se utilizan para acuicultura. Entonces esos peces que están en la acuicultura también podrían estar contaminados con plaguicidas. También pueden estar contaminadas otras especies. Hemos trabajado por ejemplo con el yacaré, con Caimán latilostris, y también observamos cambios en el ADN de esta especie. Y esta especie es una especie emblemática porque vive justo en las zonas donde hay mucha contaminación por soja, porque necesita esos pulsos de agua, porque ya no le queda el campo, porque está ocupado, entonces esos pulsos de agua cada vez les queda menos espacio, y viven muchos años, entonces, y están en la zona más alta de la cadena trófica. Son excelentes centinelas de lo que está pasando en la salud. Y no nos olvidemos de los niños que también viven esta realidad, donde antes tenían mucho espacio para poder moverse, jugar, están cada vez más contra la zona de producción. Estas imágenes también tienen que ver con niños y en este caso no están jugando, sino que están cerca de donde los padres trabajan. Y estas son imágenes reales, sacadas durante el trabajo. Estas son personas que nosotros íbamos a encuestar y los chicos estaban ahí, trabajando con los padres, o sea, no trabajan, ya están. Y esta es una imagen que no es nuestra, que me la pasó un compañero, Manuel Garrido, de lo que sucede en las escuelas rurales. Y un arco de fútbol invita a jugar, los chicos en la escuela salen a jugar al patio, pero la producción no se detiene y llega a fumigar incluso hasta el último límite de la escuela. Esta es otra problemática que también nos involucra a todos, un repensar qué es lo que estamos haciendo con la salud de los chicos en las zonas rurales. Y ahora llega la parte donde me siento un poco más cómoda, porque vengo al laboratorio, y es de donde yo provengo, como saben soy bioquímica, y esto es lo mío, la mesada. Y en la mesada tuvimos que decidir qué estudiábamos y por dónde empezábamos. Entonces, entre toda esa gran cantidad de probables marcadores que nos podían indicar por dónde podía estar el daño, seleccionamos algunos. Y pensamos en los polimorfismos que nos pueden estar marcando alguna susceptibilidad individual. No todas las personas somos iguales y tal vez algunos tenían una susceptibilidad individual que los hacía presentar una enfermedad, otras no. Así que esa fue una de las posibilidades que manejamos. Otra era todo lo que es el daño oxidativo, y el daño oxidativo está vinculado con muchas patologías. Nosotros tenemos continuamente un estado oxidante y dentro de ese estado oxidante tenemos maneras de manejarlo. Hay un daño oxidativo endógeno, por determinadas cuestiones fisiológicas, puede ser patológico, o también puede ser exógeno. Y en este caso sabemos que los plaguicidas generan este desequilibrio. Ese desequilibrio donde las defensas antioxidantes no pueden manejar todo lo que es el daño oxidativo. Y eso es lo que nosotros, entre otras cosas, manejamos a través de estos términos, que después durante la charla se los voy a recordar, que es peroxidación de lípidos, enzimas antioxidantes o incluso algunas moléculas que tienen que ver con este tipo de daño. Y después en lo que es genotoxicidad, lo que observamos es, si vemos un micronúcleo, que es la palabra que van a escuchar de mí, lo que yo estoy pensando es en este tipo de errores. Una célula que se tiene que dividir en dos células hijas, eso nuestro organismo lo hace continuamente,
esa es una mitosis, ¿y qué pasa? Hay un error y un pedacito de un cromosoma o un cromosoma entero va a quedar fuera de ese uso mitótico. Y en ese error nos está hablando de que algo pasó, algo generó el daño, y ese daño fue tal que se rompió el cromosoma o se perdió el cromosoma. Entonces en el microscopio nosotros lo que observamos es esta imagen, esos puntitos pegaditos al núcleo, que es material nuclear que no se agregó a ninguna de las dos celdas hijas. La otra cosa que vemos en el microscopio se llama ensayo cometa, y este es un marcador sumamente sensible, y por eso es el que usamos en casi todos los protocolos que van a ver. Y en este marcador lo que nosotros hacemos es inmovilizar las células sobre un portaobjeto, le ponemos una corriente eléctrica, y si esa célula, ese ADN estaba dañado, esa parte rota va a migrar en función de esa corriente eléctrica. Y esa es la imagen que vamos a ver, por eso se llama ensayo cometa. Empieza a fraccionarse el ADN por algún tipo de daño, que es el que nosotros queremos investigar si es que sucede con los plaguicidas, y si eso es así, esa imagen es la que vemos en el microscopio. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a los trabajos. No, y algo más. Todavía podemos mejorar ese ensayo cometa. Le podemos agregar una enzima que nos permita ver si ese daño se generó por oxidación. Yo sé que es un montón de palabras muy raras, pero este ensayo, si le agregamos una enzima específica, nos dice si el daño está en las purinas o en las pirimidines por oxidación, que es uno de los mayores errores que se producen cuando se quiere reparar el daño y termina en una mutación. ¿Y la mutación a dónde va a parar? Ya hay una mutación, ¿qué sucede? Más adelante en la vida. La mutación se puede transmitir a la generación siguiente, y ahí podemos observar, por ejemplo, anomalias congénitas, o si es una célula somática, esa mutación va a generar cáncer. Entonces, este marcador es un marcador que predice todo eso muchos años antes. Siempre y cuando las defensas de la reparación no funcione y un montón de variables más, obviamente. Pero si estamos juntando todo este tipo de daño, la persona va a estar complicada en tratar de reparar todo lo que le está pasando. Entonces, vamos a la vida real. Esto era lo que dicen los libros, que tiene que tener puesto un aplicador. Y esto es lo que nosotros vemos cuando vamos al campo. Fíjense, no tiene máscara, no tiene guantes, no tiene botas, tiene los productos químicos ahí cerca. Este señor no sabe lo que está expuesto. Este señor es un señor que trabaja en la parte de horticultura. Y muy pocas veces saben qué tan riesgosas son estas sustancias. Y lo que veíamos en los cinturones artícolas de la ciudad de Santa Fe, alrededor de la ciudad de Santa Fe solamente, no nos hemos ido muy lejos con esta parte, son chiquitos, 5 o 10 hectáreas, como verán cerca ya hay otras casas. ¿Y quiénes trabajan? ¿Alcanzan a ver? Son chicos. Los que fumigan son los chicos, porque son los más jóvenes, porque tienen fuerza para llevar la mochila, porque si no quiso estudiar, que venga a trabajar. O sea, esas son las realidades que ven los chicos de las zonas rurales. Y estas son 2 fotos consecutivas del mismo lugar, porque fuimos varias veces al mismo lugar, hablamos, decidieron que no trabajen más los chicos. Cambió la familia, vino otra familia y otra vez volvimos a ver la misma historia. Entonces, ahí tiene algo que ver con lo que después nosotros observamos cuando vemos los resultados. A veces son jóvenes, pero con una elevada antigüedad laboral, porque empiezan a trabajar a los 12, 13, 14 años. Analizamos personas de 25 o 26 años y tienen el mismo daño a nivel genotóxico de una persona de 60 o 70 años. Un poco lo que me contaba mi compañero de laboratorio, que no entendía qué era lo que estaba pasando. Y esto también es otro tema para trabajar, que es qué hacen con los residuos, y de esos residuos los envases. Y los envases están en ese ambiente y los chicos también están en ese ambiente. Entonces no solo pensemos lo agudo, es terrible lo agudo porque hay que resolverlo y rápido, pero estos chicos están creciendo en contacto con estas sustancias. Y todo lo que son
las dosis máximas permitidas, los valores de referencia, todos los números que uno pueda sacar, nunca está calculando este tipo de exposición, desde tan chiquitos. El primer trabajo que hicimos, entonces esto viene un poco rápido porque ya lo he contado tantas veces, me parece que todo el mundo lo conoce, pero si quieren después volvemos. El primer trabajo que hicimos con trabajadores hortícolas y fuimos a pedir colaboración al Hospital Protomédico. Creo que una de las mejores estrategias que podemos tener los que trabajamos en salud es aliarnos con otros compañeros para trabajar. Es casi imposible hacer un trabajo si uno no trata de generar una red interdisciplinaria e interinstitucional. Si no, no llegamos a ningún lado. Bueno, la gente del Hospital Protomédico, que es unos 15 kilómetros de Santa Fe, nos brindó su apoyo. Y fíjense dónde está este hospital, en el medio de la producción. Perdón, me olvidé una parte. Para hacer todo este tipo de estudios, yo después no lo repito más, son todos de tipo caso-control. O sea, tomamos una persona expuesta y un control sano. Ese control sano, en lo posible, que no esté expuesto a lo mismo, pero que viva o que tenga las mismas características del otro. Por eso dice el dibujito de los dos gemelos. Todo lo que sea más parecido posible, mejor. Que tenga la misma edad, que tengan el mismo sexo, que trabajen más o menos con la misma posición solar. Ese tipo de controles tratamos de hacer para hacer este trabajo. Y además a cada una de las personas, y esto también lo hicimos después siempre, le explicamos los objetivos de la investigación, firmamos el consentimiento informado, eso es una obligación cuando uno trabaja con humanos, y hasta hace poco casi no se pensaba, pero esto es año 2000, así que teníamos que ser innovadores, ni siquiera había comité de ética en esa época en mi facultad. Y sin embargo seguimos todos ese tipo de lineamientos. Y en la encuesta aprovechamos para preguntar muchas cosas que podían servirnos para controlar esos resultados que teníamos. Y cuando preguntamos si conocen los plaguicidas que estaban utilizando en la mochila, fíjense que un gran porcentaje, ¿cuántos eran aplicadores y cuántos eran? Perdón, me pasé una de larga, parece. No, viene después. Entonces, del grupo que trabajamos, la mitad eran trabajadores rurales y la mitad aplicaban. O sea que ellos se encargaban de llevar los plaguicidas en la mochila o eran los que manejaban el mosquito. Y cuando le preguntábamos qué equipo de protección usaba, 0% usaba el equipo de protección completo tal cual estaba en esas fotos antes. Alguno tenía una bota, alguno tenía guantes, alguno, pero eso no alcanza para cubrir toda la exposición. Si pensamos en las vías de incorporación de la sustancia, hay que estar protegido de manera completa, si no, la que queda libre está ingresando a la sustancia. Y el 75% directamente reconocía no usar nada. Y acá está la que yo quería contar. ¿Conocen los plaguicidas que utilizan? El 58% no tenía ni idea que tenía en su tanque, que era lo que estaba aportando durante horas en la espalda. Los resultados que tuvimos tenían vínculo con esas primeras enzimas que habíamos empezado a trabajar, las colinesterasas, nos decían que sí, estaban expuestos a por lo menos a plaguicidas de órganos comparados y carbamatos, que en ese tiempo era lo que podíamos hacer. No estaban los lindos equipos que hay ahora, como los que tiene Damián, que permite saber cuánto plaguicida tiene adentro cada persona. Era lo que teníamos y era lo que podíamos usar como marcador de exposición. Estaban también bajo ese sistema de oxidación, o sea, tenían daño a nivel de membranas oxidadas. Y las membranas oxidadas nos hablan de células que se pueden romper, porque las membranas son lípidos y esos lípidos eran los que estaban oxidados. Y que las enzimas antioxidantes estaban alteradas también. Y cuando usábamos esos datos del ensayo cometa, también nos hablaba de que había un daño. Esas colas de cometas que les había contado, el 50% estaban más dañados que el resto. ¿Qué otras cosas usábamos de la encuesta? Entonces empezamos a ver. Si estaban expuestos, todos estaban en todos los marcadores que evaluamos, la exposición nos mostraba una diferencia significativa. Y cuando veíamos otras cosas, por ejemplo, cuánto hace que vive en este lugar, si era importante, y en el ensayo cometa nos permitía ver que sí, que vivir en ese lugar y por lo tanto haber vivido todo lo que esos chicos que nosotros vimos vivieron, tenía influencia.
También tenía influencia si era el que fumigaba o no. Tenía influencia si usaba o no equipo de protección personal. Obviamente eso era algo que esperábamos que eso suceda. Y también lo de la antigüedad laboral, que como les decía, tienen muchos años trabajando a pesar de que eran jóvenes. Y la otra cosa que nos empezó a preocupar es qué mezclas usaban. Y fíjense, una de las mezclas era esta. Es casi imposible pensar que una persona en una semana estuvo expuesta a todo eso. Y también los marcadores que utilizamos nos permitieron ver que justamente la mezcla, esos compuestos ya no se usan más, por suerte. Algunos de esos ya están prohibidos. Pero las mezclas más complejas eran las que más daños observábamos. Entonces, bueno, dijimos, estos marcadores son sensibles a lo que queremos medir y nos permiten ver daño a nivel de ADN, nos permiten ver daño a nivel de oxidación, que va a desencadenar en muchas patologías distintas. Y vamos a seguir adelante ahora con los cultivos extensivos. Y acá, como se fijan, el paisaje es totalmente distinto. Hectáreas del mismo tipo de cultivo. Y fue mucho más difícil conseguir personas que apliquen en estos trabajos porque se tratan de empresas. Y esas empresas, una persona o un avión puede llegar a pulverizar muchísimas cantidades de hectáreas. Entonces las personas que se dedican a esto son menos. Sin embargo, pudimos conseguir 50 personas, 48 aplicadores profesionales que aceptaron trabajar dentro de esos departamentos de la provincia de Santa Fe. Volvemos a repetir las mismas cosas que con los anteriores, y si bien ahora el 50% no usa nada, antes era el 75%, seguimos con este cero en que ninguno usa el equipo de protección personal de manera adecuada, a pesar de que son aplicadores que saben lo que están haciendo, que ya tuvieron un curso para poder aplicar, que tienen que tener una habilitación para hacerlo, pero desean no utilizar el equipo de protección personal. Y esa falta de cuidado con su propia salud también nos hace entender, tal vez porque no cuidan la salud de los demás. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho desde salud con esto, de transmitir que lo que se produce es un daño, no solo en ellos, sino en las generaciones futuras. Y ahí creo que tal vez, cuando eso suceda, algo puede llegar a cambiar. Y ahí ya le habíamos podido sumar más marcadores y empezamos a trabajar con este que les había contado antes de las bases oxidadas, que podíamos ver si el daño en el ADN era de bases oxidadas y que podía terminar una mutación. Y podíamos ver también si había micronúcleos en ese momento en mucosa bucal, era lo que podíamos hacer. Y fíjense, esos dos nuevos marcadores nos permitía ver, antes teníamos un 50% de aumento en el ensayo cometa, en este grupo 43, y ahí ya le habíamos podido sumar más marcadores y empezamos a trabajar con este que les había contado antes de las bases oxidadas, que podíamos ver si el daño en el ADN era de bases oxidadas y que podía terminar una mutación. Y podíamos ver también si había micronúcleos en ese momento en mucosa bucal, era lo que podíamos hacer. Y fíjense, esos dos nuevos marcadores nos permitía ver, antes teníamos un 50% de aumento en el ensayo cometa, en este grupo 43, y estos dos marcadores qué sensibles que eran, que nos permitían ver muchas cosas más. Seguimos para adelante entonces. Cuando vemos otra vez igual que antes, cuáles eran los factores que producían una modificación en estos resultados, no era ser varón o ser mujer, no era ser joven o ser viejo, no era el alcohol, porque también eso a veces se dice, son poblaciones que no se cuidan. Bueno, puede ser, hay que investigar si eso genera un cambio. Y vemos nuevamente el uso no del equipo de protección personal, nuevamente la actividad laboral y nuevamente el ser trabajador y aplicar plaguicidas era el factor de mayor daño. Y nuevamente la historia de las mezclas. En este caso, una familia, eran todos aplicadores, el papá tenía unos 50 años, el hijo 25, y el hijo trabajaba de los 13. Y él me había dicho, yo no quería estudiar, así que empecé de banderillero
y prefería ser banderillero que ir a estudiar. Hoy en día, en el momento que hicimos la entrevista, tenía una nena de 2 años y decía, mi mamá dice que no la tengo que subir al mosquito. No. ¿Pero por qué? Si nosotros hacíamos eso cuando éramos chicos. Entonces hay que cambiar muchas veces una cultura. Una vez un aplicador me dijo, para mí el mejor día de mi vida fue cuando mi papá, a los 5 años, me invitó a que lo acompañe al campo. Y pude yo mover las alas del mosquito. Y esa es la realidad que ellos tienen. Para ellos es su orgullo, su trabajo. Tenemos que entender también a veces el otro lado. Es orgullo, es su trabajo y es desconocimiento. Entonces, por eso creo que salud es el lugar ideal para transmitir que esto no es un juego. Esto es algo que puede enfermar, que puede generar un cambio. Bueno, y ahora empiezo a contarle un poco lo que siguieron trabajando los chicos que trabajaron en el laboratorio. En este caso, y ya hace también varios años, Mauro hizo su tesina en biotecnología y quiso probar esto de los polimorfismos que hablábamos antes. Y usó los mismos marcadores de daño oxidativo y estos polimorfismos. A ver si estas personas son más susceptibles que las demás. Tal vez sea eso. Tal vez por eso se enferman. Elegimos un solo polimorfismo. El polimorfismo GST, que es una enzima de fase 2, que lo que hace es colaborar con todo lo que es la excreción de las sustancias después de agregarle un grupo glutatión. Entonces, tal vez las personas tenían este tipo de modificaciones. Y podemos ver que tanto los controles como los expuestos tenían una relación de este polimorfismo exactamente igual que otro trabajo de nuestro mismo país, porque a veces hay que buscar trabajos del mismo país para tener esa decisión si esto es normal o no. Y cuando observó esos polimorfismos de estas dos enzimas, considerando si la persona no tenía ese gen o si lo tenía, no hubo diferencias significativas, ni para el gen de GSTM1 ni para el gen de GSTT1, o sea que ahí no estaba la cosa, no pasaba por una susceptibilidad, volvía a encontrar los mismos resultados de la parte anterior. Si eran trabajadores que tenían daño, si estaban expuestos y a su vez fumigaban tenían más daño, y si no usaban casi nada de equipo de protección personal tenían más daño. Más o menos se reitera la historia. Y en este caso ya estábamos bastante más preparados, porque ya teníamos ese antecedente y trabajamos con estas comunidades, fuimos al INTA, trabajamos con la gente del INTA, que nos apoyó mucho, y pudimos hacer este tipo de charlas con los trabajadores rurales. Y empezar a descubrir ese otro lado de por qué hacen lo que hacen. Entonces, un poco para cerrar la parte de trabajadores, podemos decir que en los hortícolas hay muchas situaciones que tienen que ver con lo cultural y las condiciones económicas que los llevan a veces al desconocimiento, que los aplicadores profesionales tienen esa sensación de experiencia que hace que descuiden a veces cuestiones básicas que tienen que ver con salud. Todo lo que sea mezclas complejas, todo lo que sea el no uso del equipo de protección y la antigüedad laboral, nos termina llevando a esa consecuencia de un aumento de estrés oxidativo y daño genotóxico. Vino otra etapa nueva y se incorporó al grupo Gaby. Gabriela quería saber qué pasa con las mujeres. Con esas mujeres, yo siempre trato de hacer este desafío. El que quiera trabajar viene, pero tienen que pensar en qué. No les doy yo, a ver, yo quiero que me hagas esto y mano de obra barata, soy estudiante, haceme lo que yo quiero. ¿Qué querés hacer? Pensalo, te acompaño. Y Gaby quiso ver qué pasaba con las mujeres, porque estaba justamente en edad de querer encargar su primer hijo y decía, esto es un tema que me interesa. Empezó a ir a los hospitales, a hablar con las chicas que estaban en los servicios de ginecología, a ver si querían trabajar en el proyecto, si querían participar. Y cuando fue a la casa de las chicas a hacer las muestras, volvimos a encontrar lo mismo que decíamos antes. Otra vez, esta situación de chicos en el medio de los cultivos y esta situación de exposición desconocida. Esto tan simple como es una soga colgada, es una mujer
que lavó la ropa, tanto del marido contaminada como la de los chicos en el mismo lavarropa. Los resultados de Gaby tuvieron que ver, ella primero observó cuántas eran de zona rural y cuántas eran de zona urbana, zonas bastante cercanas. Volvió a trabajar con el mismo cordón hortícola que había trabajado yo hace muchos años atrás. Y hizo bastantes preguntas respecto a si trabajaban, y la mayoría decían, no, soy ama de casa. Pero cuando empezaba, ¿y lo ayudás a tu marido a llevar los bidones? ¿Y lo ayudás a veces a aplicar? Y si está ocupado, yo ayudo. Al final casi todos eran trabajadores rurales. O sea, cambiamos completamente esa categorización de no trabajador a casi trabajador rural en un elevado porcentaje. Cuando observamos los datos del ensayo Cometa sin enzima y con enzima, volvemos a encontrar daños en mujeres que no eran las que decían que eran trabajadoras. O sea, no en estas, sino en las rojas, las que no estaban trabajando, pero que pertenecían a la zona rural. Y cuando empezamos a contrastar los datos con las mujeres que habían participado en mi etapa, hacía muchos años atrás, en la misma zona, y con las nuevas, con las de ella, podemos ver que estaban expuestas. En todos los casos pudimos observar disminución de esa enzima acetilcolinesterasa, que había también un daño a nivel del ensayo Cometa, pero que ese daño era menor, lo que nos daba tal vez esa tranquilidad de decir, quizás todo lo que hicimos algo sirvió, o quizás los plaguicidas son menos tóxicos, o algo pasó, hay menos daño. Pero cuando vamos a las bases oxidadas, que eran esas tan específicas, fíjense, estos eran los trabajadores rurales que aplicaban, y estas eran las madres o las jóvenes en edad fértil de estas zonas rurales. No habíamos solucionado nada. Era el marcador que era menos sensible. Y esto realmente es alarmante, porque estas chicas están en edad de tener hijos. Entonces, ¿cuáles eran las conclusiones de Gaby? Que la familia rural completa se encuentra expuesta, no solo el trabajador. Que observamos en todos los casos una disminución de esa enzima acetilcolinesterasa y un aumento de su daño oxidativo a la avena. Y que nos interesaba seguir trabajando con estos grupos. Después vino Priscila, y Priscila fue destacadísima, porque ella ya llegó con director y todo. Me dice, yo conseguí que me dirija a alguien que es a quien yo sigo. Se llama Damián Marino. Pero como yo estudio acá en Santa Fe, necesito a alguien que me codirija por lo menos y me acepte en esa dirección. Obviamente, le dije que sí de entrada. Y así nos conocimos con Damián. Priscila también era de estas zonas rurales. Ella vivía en este pueblo, que tiene mucho que ver con las imágenes que me mostraba Meche, en Candioti. Y también ella había decidido terminar su carrera y después empezar su familia, con un montón de dudas y con conocimiento de todo esto que ya lo venimos hablando en las aulas nosotros. Yo quiero hacer lo mismo, pero quiero medir. Ella era estudiante de saneamiento ambiental. Entonces ella quería medir cuántos plaguicidas había. Obviamente yo no puedo hacer eso, no tengo el laboratorio destinado para eso, pero sí Damián. Entonces ella hizo un protocolo de ensayo de experiencia con mediciones de plaguicidas en suelo, en agua de lluvia, en la sangre de las personas y después toda la parte que hacíamos nosotros antes del ensayo Cometa y que te vine contando antes. Así que toda esa parte se hizo en el laboratorio de La Plata de Damián. En el protocolo ella lo que trataba era de buscar los 4 puntos cardinales donde le dieran permiso a tomar la muestra, y en el centro de la plaza, que era un diseño que ya venía trabajando Damián, así que los que lo conocen a Damián ya conocen toda esta historia también. Estos 3 eran los pueblos que elegimos: Candioti, Santo Domingo, que no sé si recordarán, era el pueblo de mi amigo, y La Pelada, que es una zona muy cercana a estos pueblos. Acá están en el mapa, departamento de las Colonias y departamento de la capital. Priscila vive en la capital, departamento de la capital. Y estos dos
bastante cercanos están en una zona de muchos cultivos. Incluso La Pelada lleva el nombre por el nombre de la estancia, que se llama Estancia La Pelada. O sea, ya estamos hablando de que llegó antes la producción que la gente. Y contrastamos los datos con los datos de la ciudad de Santa Fe, personas no tan expuestas a plaguicidas, ya no podemos decir no expuestas, no tan expuestas. Y le decía a Damián que después él puede contar con más detalle toda esta parte de muestreo ambiental, porque yo realmente eso no sé. Sí se detectaron en el 47% de las muestras un herbicida que es atracina. O sea que en agua de lluvia, en estos pueblos, llovía atracina. Como en otros resultados de Damián también llueve el glifosato. O sea, el agua de lluvia, una vez que empieza a caer, se toma la muestra en un colector y se lleva a analizar. Y ese colector tenía atracina. O sea, estas personas estaban expuestas. Cuando vemos el suelo, las muestras del suelo con todos los requerimientos analíticos validados, en el 67% de las muestras tenían glifosato y AMPA, inclusive en las muestras de la plaza. Y acá pensamos de nuevo en los chicos que juegan en la plaza. Y cuando observaron qué tenían en la sangre, qué plaguicidas tenían en la sangre de las personas, de las 77 muestras analizadas, 48 fueron positivas. O sea, un elevado porcentaje, un 60% de las personas tenían algún analito de plaguicida en su sangre. Cuando observamos los pueblos y qué tipo de analitos era, el que nos llamó la atención es Santo Domingo, que tenía metabolitos de un plaguicida antiguo, que ya no se usa más, que es DDT. Eso nos está hablando de que estas personas están expuestas desde hace más de 30 años a distintos plaguicidas. Van sumando daño a lo largo del tiempo. Y además algunos nuevos. Siempre estrenamos plaguicidas nuevos encima. Y que vea también Priscila que el 94% de las personas que viven a menos de 500 metros en el pueblo tenía plaguicida en sangre. O sea, ya casi no nos queda duda que están expuestos. Y volvimos a los marcadores, eso sí los hizo en el laboratorio con nosotros, y en todos los casos había daño en el ADN, medido por esa enzima que nos permitía ver daño oxidativo. En uno solo, y fíjense cuál, Santo Domingo, o sea, como que la historia se repite. Este Santo Domingo era el que tenía los daños oxidados y era el que más daño tenía. Y que estas personas estaban expuestas a plaguicidas. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es este tipo de charlas, que hoy me tocó venir a hacerla tan lejos, también hacerlas en nuestra zona. O sea, comentar estos resultados para ver si se puede lograr algún cambio, que la gente empiece a reflexionar, que no se trata de una disputa quién tiene razón, porque un poco esto es lo que se está dando en los pueblos. Hay una gran polaridad entre los que producen y entre los que están viendo este daño, y en la manera de confrontar el daño, el efecto, no van a ningún lado. Entonces creo que es el momento de sentarnos a dialogar, de observar que no es dice que, sino que hay datos concisos de que esto está pasando, que los plaguicidas generan efectos y que esos efectos van a terminar a largo plazo en otros daños a la salud, en esta generación o en la siguiente. Eso es lo más preocupante tal vez. Hoy en día se sabe que en roedores, en la segunda generación de ratas, el glifosato genera efectos de malformaciones congénitas. No tenemos que esperar eso, podemos empezar antes. Entonces, buscar cuáles son las variables que nos permiten describir la población. Todos esos otros factores que analizamos nos permiten ver por dónde está la cosa. Que esos marcadores sean válidos y relevantes, y en ese sentido creo que los que terminamos seleccionando fueron así, fueron útiles para estos. Y
ponernos el compromiso de evaluar los resultados cada vez que terminamos de trabajar con un pueblo, ir a ese pueblo, comentar lo que pasó, tratar de conciliar si hay algún tipo de problemas con los productores, tratar de tener este tipo de charlas con los productores. Y en una de esas charlas, este es el doctor Serrano, a ver dónde está acá, casi no se lo ve, que es uno de los que batalla mucho en los pueblos rurales. Él se autodice, y es así, médico rural. Además tiene su especialidad en medicina general y de familia, pero él se llama médico rural. O sea, él vive para trabajar en su pueblo. Fer, van 45, no sé Sí, cuánto. ya me queda no, está bien, está bien. Empezamos de nuevo, le digo yo. Armamos los paquetes y salimos. Porque algo que surge en esta charla es que en Santo Domingo, además de toda esta historia que tienen de plaguicidas, tienen arsénico en el agua. Y no es poco. Esta combinación puede ser sinérgica desde el punto de vista de la toxicidad. Entonces volvimos a pensar en esto y este es el nuevo proyecto, que por ahora solo se los presento porque estamos en la etapa de inicio del muestreo. Si bien tenemos algunos resultados, son muy parciales. Y las chicas me sacaron esta foto antes de salir. Me dice, pon esa foto, porque vamos cargados con un montón de cosas. Nos llevamos casi al laboratorio a cuesta para hacer los muestreos. Si bien nos dan en los ONCO o en los hospitales de los pueblos, nos dan un lugar, muchas veces no tienen ni una centrífuga, así que llevamos todo y allá vamos. Y estuvimos por casi todos los pueblos que podíamos estar, que tienen arsénico y plaguicidas. Trabajamos, ahora estamos en la parte centro-norte. El proyecto tiene 3 años, la idea es seguir hacia arriba y hacia abajo. Lehmann, Rafaela, Providencia, Santa Clara, Zaire, Presidente Roca, Humboldt. Y en todos hacemos este tipo de diseño. Primero trabajamos con las personas, primero vamos a hablar con el presidente comunal, primero. Porque si el presidente comunal no quiere, no se hace nada. El presidente comunal nos da, y hasta ahora siempre tuvimos el acceso, el vínculo con la parte de salud, y ahí hacemos las primeras reuniones. De ahí es donde decidimos, bueno, vamos a hablar con la gente y le contamos un poco esta historia. Casi no llamamos presentación, es un diálogo, una charla, vamos contando qué es lo que hicimos, dónde hicimos, qué pueblo fuimos, qué resultado tuvimos. A veces se conocen, entonces eso también genera un poco de empatía. Y después de esas charlas empezamos el trabajo ya de laboratorio en sí y de encuesta y a juntar datos. Así que esto se los voy a traer tal vez el año que viene. Si me invitan de nuevo, no sé. Y no sé si habían visto esta cara que está en todas las fotos casi. Ahí está en todos lados. Bueno, esta es Carlina. Es la que está haciendo ahora su doctorado en Ciencias Biológicas. Y fíjense la pregunta que se hizo Carlina. ¿A dónde está Carlina hoy? Pensando en anomalias congénitas. Bueno, era una pregunta obvia si uno sigue todo este relato. Pero un gran desafío. Un gran desafío porque no es fácil llegar a tener datos y a poder hacer una red que nos permita encontrar la mayor cantidad de madres de niños con anomalias congénitas en la provincia de Santa Fe. Ese es el gran desafío. Tenemos un vínculo con la gente del RENAC y del ECLAM que nos están colaborando en esto, pero necesitamos que todos trabajen para esto, porque necesitamos que cada vez que se diagnostique un chiquito con anomalías congénitas nos avisen. Si puede ser durante el embarazo mejor, así ya podemos ir hablando con la mamá, y la muestra es en la mamá, no en el nene. Por eso esto de interinstitucional e interdisciplinario, porque aparte toda esta parte del comité de ética fue bastante complejo. Nosotros hasta ahora estábamos trabajando con el presidente comunal, con el SANCO, y no hay un comité de docencia, no hay un comité de ética. Bueno, acá tuvimos que hacer toda esa parte de ética hospital por hospital, llevándole el protocolo de trabajo, aceptando el comité de docencia que se haga el trabajo, y a partir de ahí los 3 grupos más importantes para nosotros, pediatras, neonatólogos, ginecólogos y laboratorio, nos avisan cada vez que hay un caso, y ahí va Carlina a tomar la muestra, a hablar con la mamá, a hacer la parte de consentimiento informado. Y
para complicar la epidemiología, nos exige que por cada caso haya por lo menos 4 controles. Así que después sigue por las salas pidiendo a las madres de los chicos sanos que también le den muestra y hagan encuesta con ellos. En este caso, aparte de ese cometa que nos dio muy buenos resultados, le sumamos algo más, que es micronúcleo con bloqueo de la citocinesis, un debut para nosotros, bastante más complejo porque hay que cultivar, así que es como hacer un cariotipo, hay que esperar 3 días y lo que hay que hacer es impedir que esas 2 células hijas se separen y ahí poder ver el micronúcleo. Más trabajo, pero esperamos que sea para mejor en cuanto a resultados y de sensibilidad de ensayo. Y este es el mapita por donde vamos. Estos son los puntitos rojos, son los de Carlina, los amarillos son los de Mauro, los azules son de Priscila y los verdes son los que hasta ahora no se ven mucho, pero este es el mapita que tenemos que llevar al laboratorio y vamos poniéndole pinche cada que volvemos. Los verdes son donde vamos por ahora con el arsénico y plaguicidas. Y Carlina ya tiene algunos resultados que va a presentar ahora en el Congreso de ATA de septiembre. ATA es la Asociación Toxicológica Argentina, que se reúne en sus jornadas en Córdoba. Entonces yo digo, dale, apurate, vamos a hacer algo, vamos a tratar de presentar unos resultados. Y llegó a estos primeros resultados parciales, donde no encontramos diferencias significativas entre las madres de los chicos con anomalías congénitas y las madres de los chicos sanos, pero sí hay una tendencia. Recién estamos por la muestra 70, está analizada hasta la 70 y vamos por la 118. Carolina empezó a trabajar este año. Así que eso también nos habla de la cantidad de casos que hay. Una vez por semana, por lo menos, está en alguno de los hospitales de la ciudad de Santa Fe. Tenemos la suerte que muchas cosas se derivan a Santa Fe cuando se diagnostican previamente. Entonces es más fácil. Pero en muchos casos se quedan en el hospital de su región. Así que allá va Carolina con su cajita y sus encuestas bajo el brazo tomando. Y en estos primeros resultados, bueno, obviamente las preguntas y los factores de confusión iban a ser otros. Ya no iba a ser si usa equipo de protección personal o no, la edad, esas cosas, porque más o menos todos tienen la misma edad. Preguntamos, por ejemplo, el ácido fólico, y fíjense que en los controles pudimos observar que el haber consumido no ácido fólico nos daba una diferencia en el daño oxidativo al odema. Así que aparentemente, por lo menos hasta ahora, podemos decir que es muy sensible. El ensayo que era sensible para los trabajadores y para las personas, también para este caso. Y retomamos algo que se habló ya al principio, lo que eran las fumadoras pasivas. También observamos diferencias entre ser fumadora pasiva y no ser fumadora pasiva. Y cuando hablamos de edad, los que son de toxicología esto lo manejan mucho, tenemos por un lado la sustancia, y si fuera tan fácil como esa caja de ratas, pero no es así, tenemos muchas mezclas que están metidas en el medio. Y cuando hablamos de ambiente, y en este caso el ambiente a veces es la plaza donde los chicos están, que está contaminada con plaguicidas. Y hablamos del individuo, cuando hablamos de infancia, que tiene muchas diferencias con adultos. Para empezar, y solamente pensando cuánto incorpora de sustancias extrañas a su cuerpo, hay diferencias en lo que es absorción intestinal, absorción dérmica, en procesos metabólicos, o sea, mucho más susceptible al daño de los plaguicidas, seguro que sí. Y si empezamos a pensar esto, que pueden estar expuestos desde adentro de la panza, mucho más todavía. Y cuando pensamos en las vías por las que están expuestos, tenemos que pensar la transplacental, tenemos que pensar leche materna. Hay resultados de plaguicidas en leche materna que nos hablan que esto es así. Y el tiempo, todavía no nacieron y ya están expuestos. Y sin considerar otro factor más, que los que trabajan en pediatría lo tienen sumamente claro, el peso. No es lo mismo. La dosis en función del peso es totalmente distinta. Y ya con esto termina. Esto es la diapo que me pidió Carlina que traiga. Ella me dijo, poné toda la gente que me está ayudando y preguntá a quién del Garrahan me quiere ayudar. Ella quiere, si hay casos que se deriven directamente acá por su complejidad, no sé si hay alguien de algún servicio que pueda darnos una mano, que esté trabajando en eso, ¿no? ¿Sí? ¿Te puedo dar una tarjetita?
Y si te enterás de algún caso de Santa Fe, pero tiene que ser de Santa Fe, nos avisen, o a lo mejor vos la repasás, la mandás a otros lados, la pasás. Buenísimo. Por supuesto que estamos dispuestos a hacer todo el protocolo de consentimiento informado, porque lo tenemos que hacer, hablar con el comité de docencia y hacer todos los pasos, pero para nosotros va a ser muy importante. Sabemos que el RONAC registra acá, pero ¿registra acá el RONAC? No sabemos. En los hospitales de Buenos Aires registran varios, pero no sé si lleva el dato si la mamá gestó en Santa Fe o no, que es lo que a nosotros nos interesa, porque esos niños fueron gestados en Santa Fe y a lo mejor nacieron acá por derivación. Y este es el final. Estas son todas las personas del laboratorio, ahí están la mayoría en la foto con las que trabajamos. Estas son personas que han sido muy importantes en nuestro trabajo y obviamente Damián está entre ellas. Y estos son los hospitales que por ahora están trabajando con nosotros. Y muchas gracias a todos ellos y a ustedes por escuchar.